Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, Guille. Bien. Entonces, voy a detener el video. Vamos a ver entonces esta segunda parte de la cota. Para empezar, vamos a primero revisar un poco lo concerniente a las vistas. Acá tenemos un objeto tridimensional. Ahí está la gráfica tridimensional. Está indicada la dirección que nosotros vamos a usar como vista frontal. Y están dibujadas 3 vistas. ¿Qué vistas serían las que están dibujadas ahí? Frontal, superior y lateral derecho. Lateral. Izquierda. Bien, bien, lateral izquierda. Estamos bien. Ahora, las vistas están bien, la rotación está bien. También rotada. Bien, con respecto a los contornos, ¿están bien? ¿Faltan contornos? ¿Se entienden los contornos que están bien? ¿Están ahí? Digamos, ¿alguien tiene dudas sobre si hay contornos de más, contornos de menos? ¿Qué opinan Pero, ustedes? profe, en la Sí, vista izquierda, creo que es lateral izquierda, el sí. contorno oculto de arriba, ¿qué representa? El contorno oculto de arriba, ¿te referías a ese contorno? Sí. Bueno, ese contorno, lo mismo que este contorno, me representan los extremos superior e inferior de esto, que es un agujero. ¿Se Ah, acuerdan cuando vimos contorno oculto? Que nosotros decíamos, ¿cómo sé si esto que es un agujerito va desde una cara hasta la otra, o tiene una profundidad, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? sí. Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta si pasaba de un extremo a otro, si tenía una profundidad, si había algo raro? ¿Cómo hacíamos para saber eso? Con los contornos ocultos. ¿Queda claro? Entonces, Profe, yo y el sé contorno oculto de abajo, cuál. el que está al medio, digamos. Sí, ese. Este. Y bueno, vos fíjate que acá hay un cambio de dirección. Yo tengo esta cara inclinada y después se vuelve vertical. Esa arista que está ahí. Sí, sí, estoy bien, Yo no la estoy vi. mirando desde la izquierda, entonces como estoy mirando desde la izquierda, no lo veo, pero sé que está en algún lugar, por allá al fondo está. Entonces eso es lo que me representa ese contorno. ¿Queda Gracias. claro? Sí, ¿Alguien tiene sí, alguna gracias. duda más? ¿Les parece que está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Perfecto. Entonces, efectivamente está todo bien, no hay contornos de más, no hay ninguna cosa rara. Pero recién uno de ustedes, una señorita ahí mencionaba que había como una especie de recorrido o de mecánica para poder acotar. ¿Cómo era esa mecánica? Alguien lo dijo recién, no sé si podés repetirlo. Primero hay que partir por las dimensiones principales. Bien, después, ¿te Hay que ir acordás por las cómo? particulares, Sí, bien. ¿Y después? las de posicionamiento. Muy bien, señorita. Entonces, digamos, yo si quiero acotar esto, tendría que agarrar y decir cuánto mide de ancho total, cuánto mide de altura total, cuánto mide de profundidad total. ¿Sí? Ahora, como yo al ancho lo veo en la frontal y lo veo en la superior, ¿tengo que ponerlo en las dos vistas? No. Ah, bien. Como a la altura yo la veo en la frontal y la veo en la lateral, ¿tengo que ponerlo en las dos vistas? No. Bien. Algo se acuerda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que yo siguiendo, vamos a hacer de cuenta, escuchen bien, que yo siguiendo estas reglas, me tomé el trabajo de acotar, o sea, acoté toda la pieza, puse todas las cotas, las principales o las generales, las particulares y las de posición. Acoté todo. Y después que hice ese acotado, llegué a esto. ¿Sí? Ahí está acotada la pieza. Pero mi pregunta ahora es la siguiente. Vean con detenimiento este acotado, observen con detenimiento este acotado. La otra pregunta es, ¿leyeron la norma? ¿Se acuerdan de las reglas de acotado?
Tercera pregunta, ¿está bien acotado? No se puede No, no acotar está bien. donde las líneas son lo que no vemos. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que no se puede acotar en donde las líneas no vemos. Donde las Los líneas no contornos ven. Los números ocultos. tienen que estar Los contornos centrados ocultos. también. Ah, bueno. O sea que ustedes dicen que hay errores. ¿Cuáles son los errores? A ver, empecen. ¿Qué Hay errores son algunos los que... acotes de más. Hay algunas cotas de más. ¿Cuál estaría de más? El diámetro está 2 veces. El diámetro está 2 veces. Bien. Ahí también alguien dijo que no se puede acotar en oculto. Bien. Entonces, Los números no estaría de... están posicionados en... no ¿Dónde dice están 10 y centrados. 20? El 50 estaba por abajo y tiene que ser por arriba. Bien, el 50 está por abajo, tiene que ser por arriba. Entonces, vamos por parte. Este está mal porque está acotado en oculto y además está repetido. Este está mal porque tendría que estar arriba. ¿Cuál otro? El 40 no está El centrado. ¿Dónde está 10 y 20? El 40 está mal porque está mal el 40. Porque no está No No está está centrado. centrado. No está centrado. Está abajo. Y El está 20 El abajo. 20 ahí también está arriba mal. El 20 debería estar acostado. está en otro Este- sentido. Este 20 tendría que estar en otro sentido. Bien. Sí. Y aparte está de más el 20 ese, la cota esa. Está Porque de en la más. frontal Porque en la Porque del frontal lado dice ahí 10 te y 10. dicen los dos 10. Bien. ¿Qué El otro? Y el 30 20 de ese abajo está al más también. revés. El 20 de abajo está del otro lado, está al revés, bien. ¿Sí? Debería estar del lado izquierdo. ¿Sí? El 10 de ahí abajo se En la lateral repite. izquierda, el 10 y 20 no deberían estar como alineados o el 20 tendría que ir por los dos Estos, extremos. 10 y 20, deberían estar alineados. Bien, ¿qué otro error le ven? El El 10 de ahí 30 abajo se de la vista repite. del frente está de más. Ese Este 10 10, ¿dónde se repite? ¿Dónde está otra No, vez? en la Yo frontal digo, está. el ¿Dónde? acotado de la vista superior, el 30 Cuadradito. está de más. El 30 está de más, este. ¿Por qué? ¿Por qué está de más el 30? El que dijo que estaba de más el 30. Porque ya tenés el 10 del otro lado, ¿no? No, porque esta cota, acuérdense, esta es una cota de posición. Quiere decir Ah, que esto bien. me está diciendo a dónde está el círculo. Por casualidad el círculo está a 10, pero podría haber estado a 9, a 8. Entonces, por casualidad está a 10. Pero no quiere decir que esta cota tenga que ver con estas dos cotas, que son cotas de dimensiones. Estas son de dimensiones y estas son de posiciones. Estaría Bien. de más si yo acá hubiera acotado 10 esta parte de acá. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué otra cota o qué otro error ven? En el 20 de abajo tiene más de 7 milímetros. Esta distancia es como que es de más, es demasiado larga. Bien, ¿qué otro errorcito le detectan, chicos? En el diámetro es una línea. El toda 10 de chueca. abajo está mal ubicado. El 10 de abajo está mal ubicado. ¿A qué te referís con que este está mal ubicado? Que tendría que estar del otro lado. ¿Cómo el otro lado? Pero está ¿Por de abajo? ¿Acá abajo? Sí, Por fuera de la cota. fuera de Ah. la cota. Costado. A un costado, puede ser. Ah, ¿Y la flechita? Podría ser con las flechas desde afuera para que entre bien. Bien. ¿Puede Algo ser como... que falte la profundidad? No, la profundidad está acá. 40. Esta es la profundidad. Bien. Bueno, chicos. Bastante bien. Bastante bien. Han identificado muchos errores. Eso es bueno, porque me doy cuenta que por lo menos están prestando atención. Vamos a ver. Vamos a depurar un poco esto. Entonces vamos a identificar los errores. Entonces hablábamos. Cotas mal ubicadas. ¿Cuáles son las cotas que están mal ubicadas? Ustedes las mencionaron a todas. Lo de 50, lo de 40, dijeron que tenía que estar arriba, que tenía que estar centrado, el 20 estaba mal orientado, el otro 20 estaba pata para arriba, perfecto. Seguimos. Mal alineada. Ahí alguien mencionó que la cota de 10 y de 20 en la vista lateral estaban mal porque es un acotado en serie, deberían estar alineadas, correcto, no deberían estar así como se debe.
Hay una distancia incorrecta, una de ustedes dijo que efectivamente la cota de 20 en la vista superior estaba demasiado lejos de la vista, eso está bien, no debería ser así, debería estar más cerca, de no ser necesario, eso está mal. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. La vista superior, el 20, ¿dónde tendría que estar posicionado? ¿En qué sentido? No entiendo por qué está mal. Tendría que estar como el 30 o como el 10 de la frontal. Tendría que estar del lado izquierdo y al revés. Ah, bien, bien. Perfecto. Había cota redundante y además estaba acotado sobre oculto, por eso eliminamos la cota del diámetro 15 que está en la vista lateral. Correcto, eso también lo indicaron, es adecuado. Algunos de ustedes hablaron de simbología incorrecta, ahora fíjense que mencionaron solamente la de la vista superior, este 10. Pero también la simbología incorrecta acá, fíjense la flechita en estas cotas, en la de la vista frontal, en los 10 estos que están en la vista frontal. ¿Se entiende cómo es? Miren, hay una flecha para arriba, otra flecha para arriba, una flecha para abajo, otra flecha para abajo. ¿Queda claro cómo es? ¿No se tenía que poner un punto? Ah, muy bien, se tendría que poner un puntito. Correcto, ¿ven? Bueno, pues eso ninguno se dio cuenta en su momento, pero es un error. Y hay una cota que ninguno de ustedes lo dijo, pero que es lógico que no lo digan porque es algo muy, digamos, muy particular de la norma. Pero se acuerdan que en la norma nosotros teníamos como una especie de reglas generales de acotado, y esa regla general me decía que la cota tiene que estar en la vista donde mejor se interpreta, donde mejor se entiende. Entonces, concentrémonos un poco en la cota 20 que está en la vista frontal. ¿Qué es lo que me quiere decir la cota esta de 20 que está en la vista frontal? Esta cota me está diciendo cuál es la distancia horizontal que tiene este corte en diagonal. O sea, me dice cuánto es que yo corto en diagonal. Ahora, ¿eso se ve o se interpreta mejor en la vista frontal donde está acotado o se interpreta mejor en otra vista? Por ¿Qué el espacio opinan? físico no sería mejor en la vista de abajo, o sea, en la superior. Más que por espacio Superior. físico, por una cuestión de interpretación. Es más claro si yo lo hubiera acotado en la superior y no en la frontal. En la frontal no está mal acotada. Lo que pasa es que se interpreta mejor en la vista superior. Es decir, esa cota no está mal porque no se interprete, sino porque en realidad es más fácil interpretarlo en otro dibujo. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces fíjense que acá, en cada una de estas apreciaciones que nosotros hicimos, discúlpame, termino y te escucho. Dale. Fíjense que dice que hay cotas mal ubicadas, mal orientadas, ¿por qué? Todo dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad la respuesta al por qué todo esto está mal está en la norma. En la norma hay frases que me permiten tener bien en claro por qué es que está mal. Sí, te escucho. Cuando vos ponés esta cota que sí que es mejor en la superior, ¿cómo la escribimos en diagonal? Así, No, en diagonal no. O sea, lo podemos poner, hago una línea. Sí, ya lo vamos a ver, pero digamos, yo lo que hago es trazo una línea auxiliar acá, trazo una línea auxiliar acá y pongo la cota aquí. Claro, totalmente. ¿Se entiende? Sí. Bien, pero como les decía, todo esto está aclarado en la norma, entonces vamos a revisar cuáles son las frases de la norma que me dan la pauta de que esto está mal. Fíjense. La primera, recordando la regla de acotado, sí, te escucho. ¿Puede volver la diapositiva anterior, que tengo una duda ahí? Sí. Respecto al diámetro del círculo, en la vista frontal, el diámetro está como inclinado, ¿no tiene que estar derecho eso? No, ya vamos a aclarar justamente, círculo no hemos visto cómo se acota, así que ahora lo vamos a ver. Pero está bien. Listo, profe. Perfecto. No, por favor. Entonces, decíamos, vamos a revisar las reglas, qué es lo que decían las reglas de acotado. Cotas mal ubicadas y o mal orientadas. ¿Por qué?
Porque la norma decía, las cotas deben leerse de abajo o desde la derecha, es decir, girando el documento 90 grados en sentido horario, ¿ven? Se entiende el dibujito, o sea, o yo tengo la hoja así y leo las cotas así, o lo giro 90 grados y leo las cotas así. No pueden estar patas para arriba como ocurría con la cota esta de 20. Y tampoco pueden estar verticales como ocurre con esta otra cota de 20. Entonces, queda claro por qué esas no deberían ser. Además, como muchos de ustedes mencionaron, las cotas deben colocarse sobre la línea de cota. ¿Ven? Ahí están las respuestas que la norma me da al por qué esto está mal. Dice, cotas mal alineadas. ¿Por qué? Porque la norma aclara que las cotas en serie deben estar alineadas y de ser posible mantener la alineación de las cotas entre vistas. ¿A qué se refiere eso? A lo siguiente. La cota de 20, que está acá, y la cota de 40, que está acá, ¿sí? Es la primera cota desde la figura hacia abajo, y esta es la primera cota de la figura hacia abajo. Entonces, no solamente deben estar alineadas el 10 con el 20 porque son un acotado en serie, sino que esta cota que está en la vista frontal y esta cota que está en la vista lateral también deberían estar alineadas, de ser posible. Entonces, recuerden que cuando se habla de alineación, no se habla solamente de las líneas, de las cotas trazadas por el método de acotado en serie, sino cuando yo comparo las cotas de distintas vistas. Eso me facilita la interpretación y además me da una mejor calidad gráfica. Por otro lado, dice distancia de la cota inadecuada. ¿Se acuerdan la cota esa que alguien había dicho que estaba muy lejos? Dice, las cotas deben de separarse la figura y entre sí lo suficiente para que no haya confusión en la lectura, pero procurando que quede claro lo que se acota y en la vista donde mejor se interpreta la información. Esto tiene que ver con los dos ejemplos que habíamos hablado, que tiene que ver con que esta cota, esta cota está muy lejos y esta cota está en una posición donde en realidad se interpretaría mejor. Eso lo aclara la norma, lo dice expresamente, porque me advierte que debería estar cerca y además en donde mejor cota redundante y cota sobre oculto. Bueno, la norma dice no deben ser redundantes, no deben repetirse, procurando no acotar sobre oculto, procurando que no llegue a necesitar, dado, digamos, la situación particular, no deberíamos acotar en oculto. Y por último, lo concerniente a la simbología tenía que ver con la legibilidad. La norma advierte que se utilizará la simbología adecuada que asegure que la información se pueda leer correctamente. Esto es, utilizar flechas, puntos, etc. Entonces, si yo ahora le aplico a él, al trazado de cotas que hice, estas reglas y me guío por estas reglas, sí puedo llegar a un acotado correcto. Ese es el acotado correcto de la figura, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este acotado? Bueno, por un lado, corregimos la orientación. Ven que ahora la cota del 50 está bien, la de 40 está bien, están alineadas, fíjense que están alineadas entre sí. La cota de 20 está ubicada donde corresponde, está cerca de la pieza, está ubicada con la orientación correcta, se corrigieron esos problemas, se corrigió la alineación del acotado en serie. Acá en el extremo de la vista lateral, en el extremo superior de la vista lateral izquierda está la cota de 10 y de 20 a continuación. Se eliminó la información redundante, ya no está más la cota de 20 que andaba por acá, que algunos me decían está el vicio, porque acá está el 10, sí, correcto, está el vicio, la eliminamos. Está la cota del diámetro 15, que también la eliminamos, entonces se eliminó la información redundante. Se corrigió la simbología, ahí ustedes me dijeron, hay que reemplazar las dos flechitas por un puntito, correcto, se reemplazó las dos flechitas por el puntito, y en la cota 10 de la vista superior se sacaron las flechitas para afuera y se dejó la cifra en la parte interior. Y finalmente se reubicó la información, es decir, la cota de 20 que nosotros teníamos en la vista frontal,
yo la reubiqué abajo en la vista superior para que quede más clara la información. Y fíjense el detalle, a pesar de que no es una cota en serio, porque no estoy dando la cota entre el 10 y el 20, esta cota, la del 10 y la del 20 de la vista superior, se mantienen alineadas. ¿Ven que están alineadas? Tal cual la norma dice que de ser posible deberían estar alineadas. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profe, ¿por qué en la acotación donde está el 10 las flechas están, o sea, por dentro y en el 20 de al lado están indicando para afuera? Vamos a ver. Vos te referías a la vista lateral, a esta. ¿A esta? Sí, claro. Bueno, La de abajo también, pero esta. ¿Cuál es la que te claro. referís? ¿A esta o Claro, a o sea, esta? por ejemplo, no, la de abajo. Por ejemplo, esa, el 20, las flechas están indicando para afuera. Porque las flechitas Y en están el del 10 lado al de lado, adentro. Y acá las flechitas están del lado de afuera. claro, ¿Por qué las sacamos afuera? Porque si cuando yo las tenía adentro, te acordás que se veía mal. Que quedaban las dos flechitas, el número muy encimado. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la flechita. Si aún así el número queda muy encimado, sacamos el número. ¿Te acordás de eso? es por el tema En de... cambio acá, claro, Mm. por el espacio, para la Ya. legibilidad, para que esto se vea bien. En cambio acá caen, si acá entran las flechitas, ¿ves? Que no hay problema, se ven bien. Se ve bien las flechitas, la otra flechita queda separada, el número queda bien. Entonces acá no me hace falta sacar nada, acá sí me hace falta sacar. Porque el espacio que tengo en el 10 es mucho más chico del espacio que tengo en el 20. ¿Sí? En la mitad. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí. Yo, profe, una pregunta. Sí, te ¿El escucho. tema de los números, que vayan por dentro o por fuera es lo mismo? O sea, no cambia nada. Por No, ejemplo, en la parte de arriba, van margen siempre derecho. encima de la línea. Siempre encima de la línea. Por eso, viste que la primera regla de acotado de día, siempre por encima de la línea de cota. Listo, perfecto, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, o les quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, si les quedó claro, vamos a pasar a el tema que nos ocupa hoy, porque en realidad esto es un repaso, esto ya lo vimos en la clase pasada, lo vimos de alguna manera, la idea era usar un ejemplo para que ustedes pudieran sacarse estas dudas que por ahí tenían, y además aclarar cómo es que se interpreta lo que la norma dice, o sea, a qué se refiere, porque por ahí uno lo lee y es como que no le queda muy en claro qué es lo que la norma pretende expresar. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que tiene que ver con el acotado de esto, que son los círculos, ¿sí? Los arcos. En general nosotros vamos a hablar de cómo se acotan los denominados círculos, que es cuando yo tengo una figura, que es un arco que barre 360 grados, eso sería un círculo, o tengo una parte de un círculo. Acuérdense que yo puedo tener el círculo completo o una parte. Cuando nosotros tenemos, entonces, un arco, nosotros vamos a dividir la situación en dos. Vamos a hablar de los arcos que tienen como barrido 180 grados o más de 180 grados, y los arcos que tienen menos de 180 grados. Es decir, cuando yo tengo un pedacito de círculo que es más de la mitad, o cuando tengo un pedacito de círculo que es menos de la mitad. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿puedes repetirlo? Digamos, vamos a dividir la situación en dos. Vamos a hablar, por un lado, de los arcos que tengan, digamos, que correspondan a un círculo completo, que serían 360 grados, ¿sí? Es la vuelta completa, o más de 180 grados, es decir, que yo barro más de una mitad de un círculo, ¿sí?
Eso por un lado. Y después vamos a hablar de lo que tienen menos de 180. O sea, cuando yo tengo un cuarto de círculo, 2/3, una cosa así. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, en ese caso, nosotros teníamos, recuerden, cada vez que tenemos un círculo, necesitamos identificar el centro. Para eso usábamos estas líneas, que eran las líneas de eje. Eran líneas que eran, por decirlo de alguna manera, auxiliares. Eran líneas que se construían con un trazo largo, un punto, un trazo largo, un punto. Entonces, esas líneas me permitían identificar la posición del punto central. ¿Por qué? Porque para poder dibujar o construir un círculo, yo necesito saber cuál es el centro. Si yo le dijera a ustedes, dibujen un círculo en un papel, ustedes me van a preguntar qué diámetro quiero tener o qué radio quiero tener y dónde está el centro, porque si no, no lo puedo dibujar. Bien, entonces necesitamos una línea que me digan dónde está el centro. Entonces, ¿qué dice la norma? Para acotar un círculo, yo voy a usar una línea de cota que va a pasar por el centro. La línea de cota tiene que pasar por el centro. Voy a utilizar dos flechitas. Las flechitas van a ir desde el extremo, desde uno de los extremos del círculo hasta el otro extremo del círculo. Es decir, las flechitas van a estar apoyadas sobre la línea curva que me representa el círculo. Y además voy a poner la cifra. ¿Sí? La cifra que corresponde a la distancia de este extremo a este extremo, que en este caso sería el diámetro. Por eso dice que los arcos que son mayores a 180 grados se acotan siempre en base al diámetro. Siempre tengo que dar el diámetro. En un círculo, ¿puedo acotar el radio? No, tengo que acotar el diámetro. Siempre se acota el diámetro. Ahora bien, vamos a hacer algunas aclaraciones. Nosotros dijimos que la línea de cota, que es la línea que tiene la flechita, esta línea, no debe ser intersectada nunca por ninguna línea de cota, por ninguna otra línea. Sin embargo, acá vemos que la línea de cota está intersectada por las líneas de eje. Este caso, el caso de la acotación de los círculos, es el único caso en el que la norma admite que haya una digamos, intersección de la línea de cota por otra línea. Es el único caso. Además, otra de las diferencias que nosotros percibimos es que recién dijimos que la cifra de la cota tiene que estar centrada, tiene que estar en el medio. Ahora, si yo pusiera el 35 acá, el número se, digamos, sobrepondría a las líneas de eje. Por ese motivo, también en este único caso, la norma admite que el número no esté centrado, que la cifra no esté centrada, esté desplazada hacia uno de los dos lados. Preferentemente a la derecha del centro, si no se puede, a la izquierda. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, se entiende que yo voy a usar una técnica de acotado muy particular para los círculos. ¿Quedó claro? Círculos o ángulos o arcos mayores de 180. Bien, pero puede ocurrir que cuando yo estoy acotando me encuentre que tengo dos círculos concéntricos. Entonces tengo que acotar los dos círculos. ¿Qué hago? Entonces, obvio que las dos líneas de cota no pueden coincidir. Entonces yo lo que hago es poner otra línea de cota para acotar el otro círculo, el que está en amarillo. Pero fíjense que acá la línea de cota que yo utilicé coincide con uno de los ejes. ¿Eso está bien? No. La línea de cota no puede coincidir con los ejes, o sea que la voy a mover a una posición donde no coincida ninguna de las dos líneas con ninguno de los dos ejes. Por otro lado, cuando se trata de círculos concéntricos, puedo acotar intersectando las líneas de cota. Es decir, podemos, por un lado, intersectar las dos líneas de cota. Es la única, le vuelvo a aclarar, la única situación en donde esto es posible. Y además le voy a agregar siempre ese simbolito. Ese simbolito me indica que la dimensión que se está expresando representa el diámetro. Ese símbolo significa diámetro. Es una especie de cero
con una línea cruzada desde el extremo superior derecho al extremo inferior izquierdo. La línea lo atraviesa completamente desde el extremo superior derecho al izquierdo, inferior izquierdo, y sobresale un poco. Ahora, vuelvo a aclarar, es una línea inclinada, no es una línea ni vertical ni horizontal, es una línea inclinada. Sí, te escucho. Una pregunta, ¿y qué pasaría en el caso de que los arcos sean menores a 180? Ahí ya vamos a llegar a los que son menores a 180. Por ahora estamos hablando de los mayores a 180 grados. ¿Quedó claro, chico, entonces cuál es la particularidad en este acotado? Sí, te escucho. Esto de poner el símbolo de diámetro siempre es nuevo, o sea, yo me acuerdo que nunca. Sí, es nuevo. La norma vieja decía que si yo lo veía al círculo no me hacía falta. La norma nueva dice que va siempre. Por eso le aclaramos que hay una norma nueva. Está en vigencia desde noviembre del 2017. De noviembre del 2017 hay una norma nueva, que es la que ustedes tienen disponible en la UV, esa es la norma nueva, y ahí aclara que se pone siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Estamos? Bien. Por supuesto, chicos, le hago otra aclaración. Supongamos que estos circulitos que yo tengo acá hubieran sido chiquititos, o sea, en lugar de medir 30 de diámetro, 35, hubieran medido 10 de diámetro, o 5 de diámetro, 5 milímetros. ¿Entrarían las flechitas? ¿Entrarían las flechitas como están acá? ¿Qué nos pasó recién cuando teníamos que acotar 10 milímetros? No entraban las flechitas. El número va a entrar. Fíjense que ahora el número encima tiene el simbolito este, que tiene que estar. O sea, va a entrar el numerito con el simbolito. ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el círculo es muy chiquito, o sea, si el diámetro del círculo es muy chico y no permite que las flechitas estén adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar esta línea la vamos a continuar para afuera, esta línea la vamos a continuar para afuera, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a sacar las flechitas para afuera. Vamos a sacar la flechita para afuera, apuntando al centro, vamos a sacar la otra flechita para afuera, apuntando al centro. Igual que cuando hacíamos con las cotas lineales. Y si la cifra no entra, vamos a sacar la cifra para afuera del lado derecho o vamos a sacar la cifra para afuera del lado izquierdo. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, pasa lo mismo que con las otras cotas. Si la simbología no me permite tener una adecuada legibilidad, yo la voy a corregir para que la legibilidad sea la correcta. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que acotar? Estas son las reglas. Los arcos mayores 180, la línea no puede coincidir con los ejes, la línea de cota se colocará en diferentes ángulos, pero ¿qué pasa si yo tengo que acotar algo como esto? Acá tengo no uno ni dos, sino 3 círculos concéntricos, porque la pieza que yo tengo que dibujar es la que está acá. ¿Ven? Esta pieza, que es como una especie de torta, con una base más grande, otro más chiquito en el medio y otro más chiquitito encima. Entonces tengo vista frontal, vista superior. Entonces yo tengo la cota del más grande, la cota del medio, y a la tercera cota no la voy a poner en la vista superior. ¿Ven? Dice, solo se acotarán como máximo 2 circunferencias concéntricas. Entonces, ¿qué hago para acotar el tercero? Bueno, al tercero, como no lo puedo acotar acá, porque me dice que el máximo es 2, lo voy a acotar en la otra vista. Ahora, ya sea que lo acote en la superior o lo acote en la vista frontal, no se olviden, tiene que estar el simbolito del diámetro. El simbolito del diámetro puede parecer ambiguo en las cotas que están en la vista superior, porque se ve que se trata del diámetro, pero es imprescindible en la vista frontal, porque de otra manera
yo no estaría seguro de que eso es un círculo. Entonces, ese simbolito tiene que estar siempre y fundamentalmente tiene que estar en la vista frontal. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, queda claro. De esta manera nosotros vamos a acotar máximo de circunferencias concéntricas que yo puedo acotar mediante esta técnica es la que vemos aquí. 2. Algunas veces en este punto muchos me preguntan, profe, pero ¿se podría acotar los 3 diámetros en la vista frontal? O sea, acotar estos dos, el de 45 y el de 65, como acotamos el de 25. O sea, trazo una línea acá, acoto en paralelo el de 45, trazo otra línea más allá, acoto el de 65 en paralelo. ¿Se podría acotar así? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se entiende? No, porque la información está más clara cuando mostramos el círculo. Exactamente. ¿Se puede? Sí, se puede. O sea, no es que yo no pueda hacerlo, pero no obstante la norma, como acaba de mencionar aquel caballero, me advierte que yo debo acotar donde mejor se ve. Entonces, aunque yo pueda acotar el de 65 y el de 45 acá, o uno de los dos acá en la vista frontal, se ve más fácil de qué se trata en la vista superior. Entonces, nuevamente, tenemos que tener en cuenta las pautas generales. Y en las pautas generales me dicen que la cota debería estar donde mejor se entiende. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, seguimos. Sí, sí, diga. Una duda, demasiado fina, pero ahí cuando pones el 25 y el simbolito, ¿es esos dos centrados o centras el número y después pones el símbolo a la izquierda? Todo tiene que quedarse centrado. Ok. Obvio que el numerito se te va a correr un poquito para la derecha, porque voy a agregar el símbolo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Seguimos. Pero esto es cuando yo tengo círculos completos o tengo círculos mayores a 180 grados. ¿Qué pasa si yo no llego a tener un círculo completo o no llego a barrer los 180 grados? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros no tenemos un círculo completo, sino tenemos una parte de un círculo, como en este ejemplo, donde yo acá tengo un cuarto de círculo, acá tengo un pedazo de círculo, que no sabemos bien si es el cuarto, cuánto es, o acá tenemos una semicircunferencia. Entonces, se acota mediante el radio. El acotado mediante el radio es, digamos, parecido al acotado que se hace con, digamos, con el diámetro. ¿Por qué? Porque la línea de cota, acuérdense, la línea de cota es esta línea. Esta línea tiene que pasar por el centro, o sea, tiene que ir hacia el centro. La diferencia con respecto al diámetro es que ahora no tengo el símbolo de diámetro, tengo una letra R, siempre está la letra R, siempre tengo que ponerle la letra R, y además fíjense que en la línea que va al centro no sigue para el otro lado, porque esta es una parte. Entonces yo lo que voy a hacer es no poner dos flechitas, voy a poner una sola flechita. La única flechita que vamos a poner es la flechita que está tocando la línea curva. Esta es la única flecha. No hay una flechita acá en el centro. No, en el centro no se ponen flechitas. La línea de cota sale del centro, llega a la curva. Cuando llega a la curva aparece la flecha y la nomenclatura cambia. Ahora no está más el símbolo de diámetro, está la letra R. Igual que recién, puede ser que yo cuando haga esto, la flecha entre, la cifra entre, y yo pueda dibujarlo así. Pero puede ocurrir como en este caso de acá abajo, donde si yo pusiera la flechita del lado de adentro del arco, no me quedaría muy cómodo y no me entraría la R y el número 20. Entonces en este espacio no me entra la R y el número 20, entonces ¿qué es lo que hago? Prolongo la flecha, prolongo la línea para afuera, pero siempre pasando por el centro, y entonces le agrego el R y el 20 del lado de afuera y la flecha del lado de afuera.
También puede ocurrir que el centro no esté disponible. ¿Qué pasa cuando el centro no está disponible? Porque supongamos que esta imagen que yo tengo acá sea el tamaño del papel que yo tengo. Entonces, ¿dónde está el radio? ¿Dónde está el centro de este radio de 90? Y está fuera del papel. Entonces, no voy a agarrar un pedazo de papel y lo voy a agregar ahí para poder encontrar el centro. Entonces, en este caso, no vamos a indicar el centro, porque no lo podemos indicar. Este es un arco que es demasiado grande y no tengo disponible el centro, pero necesito poder dirigir la línea de cota hacia el centro ficticio. O sea, aunque yo no sepa exactamente, no lo pueda indicar, como en el caso del 20 y en el caso del 60, esta línea tiene que seguir teniendo dirección radial, es decir, tiene que ser perpendicular a la recta que estaría tangente al círculo en ese punto. Tiene que ser una línea radial, tiene que tener la dirección orientada hacia el centro virtual. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Profe, ¿por qué ahí no lo puedes hacer como en el 20? Porque el centro está muy lejos. Vos imaginate que este es un arco demasiado grande y vos el espacio de papel que tenés, el que nosotros vemos acá. Entonces, el centro estaría por acá abajo de la pantalla, allá al fondo, y no lo puedo dibujar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Imagínate que vos agarraras, te acercaras con un zoom a esta partecita y trataras de ver este punto. No lo vas a ver. Si vos te acercás demasiado, ves este pedacito y no ves más nada. ¿Te das cuenta? Está por afuera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, yo no entendí la parte de abajo, donde dice R90. Sí. Bueno, digamos, la norma dice que esta línea que nosotros llamamos línea de cota, tiene que tener la dirección de un radio. La dirección de un radio sale del centro y va hacia la línea curva. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Eso se cumple acá en el de 60 y se cumple acá en el de 20. ¿Ves? La línea sale del centro y va hacia la curva. Esa es una dirección radial. Acá, en el de 90, yo no lo tengo al centro, porque el centro está fuera del dibujo, yo ya no lo veo. Entonces, ¿cómo hago para dibujar? ¿Qué dirección le pongo? Cualquiera, la pongo apuntando a la curva, pero la pongo torcida así, la pongo torcida así, la pongo horizontal. ¿Ustedes qué opinan? No, porque aunque yo no lo vea al centro, tiene que tener la dirección que tendría un radio normal. Es decir, la dirección de un radio es perpendicular a la curva. Es como si yo dijera, esta línea forma 90 grados con la curva. Obviamente que es un poco raro, porque en realidad esto es una línea curva. Pero si yo me paro en este punto y trazo una recta tangente, una recta que es tangente, toca la curva en ese único punto, vería que el ángulo que forma esta línea con esa recta tangente es de 90 grados. O sea, esta línea no puede estar acostada así, no puede estar vertical así. Tiene que tener una dirección que sea perpendicular, entre comillas, al arco. ¿Queda claro eso? Ahora sí, profe, gracias. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entiende? No puedo indicar el centro, pero la dirección de la línea de cota tiene que seguir siendo radial. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran consultar? ¿No? Bueno. Entonces, como no tienen más nada que consultar, vamos a probar a ver si entendieron. Vamos a darnos cuenta si entendieron de todo esto que hemos estado mencionando, revisando en esta clase. Acá tenemos 3 ejemplos de círculos y 2 ejemplos de radios acotados. De acuerdo a esto que nosotros hemos mencionado, ¿están bien acotados?
¿cuáles serían los que están bien acotados, si es que hay alguno bien acotado, o si es que hay alguno que esté mal acotado y todos los otros bien? ¿Qué opinan Están todos ustedes? mal. Acá el caballero dice que están todos mal. ¿Alguien más tiene alguna otra versión de esto? No, están todos mal. Están todos mal. Vamos a ver. Entonces, ¿están todos mal? Correcto, están todos incorrectos. Vamos a ver. El primero. ¿Por qué estaría mal este? No pasa por Porque el no centro. tiene, No pasa por el centro, o sea, la línea no tiene la dirección que debería tener, debería pasar por el centro. Pero además, ¿qué otra cosa está mal? que la cota no está completa, no pasa por todo el círculo. La línea está interrumpida, y la línea debería ir desde acá hasta acá, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí. Falta el símbolo de diámetro. Falta el simbolito del diámetro. Perfecto, vamos al ejemplo 2. Y el número tampoco está, el Sí, número no tiene que estar por no encima de la tendría línea. exactamente. Además, este de acá, a ver, ¿qué problema tiene el número 2? Todos los del 1 y encima le falta la flecha del final de la cota. Bien, tiene los mismos problemas del 1 porque esto no tiene la dirección que debería tener, que es hacia el centro. Falta todo un pedazo de la línea de cota, porque falta el pedazo de acá del inferior, digamos. Le falta el símbolo, o sea, tiene los mismos problemas que este y peor. Acá en el 3, eso aparentemente está bien, ¿ven? La línea de cota pasa por el centro, empieza en un lado, termina en el otro, las flechitas están del lado de afuera porque a lo mejor del lado de adentro no queda muy claro. ¿Qué error le ven al que está ahí en tercer lugar? Es Que la como una medición está como una multiplicación, ¿no? multiplicación. El símbolo de diámetro le falta. Le falta el símbolo de diámetro, aparentemente hay una multiplicación, no sabemos bien qué quiere decir, es el 3 por 30, ¿qué será? Que el diámetro es 90, ¿y por qué no pusieron 90 en lugar de poner 3 por 30? Hay algo raro. Vamos a los radios. ¿Por qué está mal? El cuarto, digamos, el cuarto dibujo, ¿por qué está mal? Porque no sale del centro. Porque no tiene la dirección del centro, ¿ven? No tiene la dirección del centro. Como decíamos recién, está acostado y debería ser esta línea, debería ser perpendicular al arco. Está bien, ¿ven? La línea es perpendicular al arco, pero ¿por qué está mal? La línea de cota No tiene que, también. Las líneas del eje, digo. no tiene que salir del centro, digamos. Exactamente. Esta línea, vamos a volvernos para atrás, esta línea debería continuar hasta este punto que es el centro. ¿Sí? Ese es el centro. Estas dos líneas de eje rojas que están acá, lo que me están indicando es dónde empieza el arco y dónde termina. Porque para trazar un círculo, yo puedo trazarlo con el centro y el diámetro. O yo digo, este es el centro, este es el diámetro, abro el compás para la mitad, o con el radio abro el compás y lo dibujo. Pero en un arco yo no solamente necesito el centro y el radio. ¿Qué más necesito saber para dibujar una parte del círculo? ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces estas líneas tienen la particularidad de indicarme dónde está el centro y dónde empieza y dónde termina el arco. Entonces ese es el centro, ahí es donde debería ir esta línea que está interrumpida. Ambos tienen la letra, pero las líneas están mal. Esta no tiene la dirección correcta y esta está incompleta. Entonces, bien, todos estaban mal. En los círculos la línea de cota siempre pasa por el centro y debe incluir los dos extremos, ambas flechas. Si se desea acotar, acá vamos a entender esto del 3 por 30. Si se desea acotar con una sola cota, siempre se debe incluir el símbolo de diámetro. Falta el símbolo en los tres, pero digamos, ¿qué representa esta cota que tenemos en tercer lugar? Puede ocurrir lo siguiente, chicos. Fíjense, supongamos que estos no son círculos cualquiera, sino que estos tres círculos son tres agujeros que tenemos en una misma piecita. Es decir, en la misma piecita yo tengo este agujerito, este otro agujerito, este otro agujerito, y son todos estos agujeritos iguales. Todos estos agujeritos son iguales. ¿Qué alternativa tengo para acotar? Bueno,
pongo la cota del primero, digo que este es diámetro 30, pongo la cota en el segundo, digo que este es diámetro 30, pongo la cota en el tercero y digo que este es diámetro 30. O sea, acoto los tres de forma individual, como ya vi. Pero la norma me da una excepción. Me dice lo siguiente: si usted tiene tres círculos que son iguales, para no llenar de cota, porque lo ideal es que el dibujo quede limpio para que yo lo pueda entender, limpio me refiero a no lleno de simbología, acote uno solo, si los tres son iguales. Ahora, aunque acote uno solo, no es que pone este de diámetro 30 y ya está, y se va a dar cuenta que los otros dos son iguales. No, para que se dé cuenta, lo que hace es agregarle esto. El 3 por me indica que si hay dos círculos que no están acotados y que parecen iguales, son iguales. El 3 por me advierte que los que no estén acotados y que parezcan iguales, van a ser iguales a este y van a tener el mismo diámetro. Pero para indicar eso, no debo olvidarme del simbolito del diámetro, porque si yo no, acá está bien escrito, debería haber dicho 3 por diámetro 30, no como dice acá que dice 3 por 30. Porque si yo no pongo el símbolo, entonces puede surgir la duda de que esto es 3 por 30, quiere decir que mide 90. No, si en cambio nosotros ponemos el círculo, ya no hay el símbolo, perdón, ya no hay ambigüedad, porque yo para leer esto tengo que leer 3 por diámetro 30. Entonces me está diciendo que hay dos círculos que no están acotados, pero que son iguales a esto. Eso es si yo quiero evitar, digamos, trazar demasiadas cotas. De todas formas, de ser posible y de que no haya dificultad, se pueden acotar los tres de forma individual sin ningún tipo de objeción. ¿Quedó claro esto? ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí, señorita, diga. ¿Los círculos tendrían que estar alineados? ¿Tendrían No, que estar cerca? no tienen que estar alineados, ni siquiera cerca. El que vea el plano, cuando vos ves un plano, que es lo que a usted le va a tocar profesionalmente, vos empezás a analizar el plano y vas viendo las cotas, vas viendo la información. Entonces puede ser que en ese plano vos te encontres con algo y decís, che, pero la cota de este no está. No sé cuánto mide, entonces vas a seguir revisando el plano y te va a dar cuenta que en algún lugar hay uno muy parecido, visualmente, que tiene la información que a vos te hace falta. De todas maneras, si están muy lejos uno de otro y digamos, vos tenés espacio para acotar, siempre es preferible acotar. ¿Te das cuenta? Siempre es preferible acotar. Si vos tenés el espacio, siempre. Ahora, si están todos cerquita, y bueno, es más fácil esto. ¿Sí? Aunque tenga el espacio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quedó claro esto de los círculos entonces? Y con respecto a los radios, bueno, decíamos que la dirección tiene que llegar hasta el centro, acuérdense, tiene que continuar. ¿Cuál es la única situación en donde esto no sería, digamos, adecuado? En donde no me hace falta marcar el centro o no voy a seguir con la línea de cota. Cuando el radio es muy chiquitito, a veces hay radios, pongámosle, no estamos hablando ni siquiera de 10 milímetros, hay veces que hay radios de 2 milímetros, 3 milímetros, entonces imagínense, si yo tengo 2 o 3 milímetros, las líneas de eje ya están tan cerca del arco, y continuar la línea, lo único que haría sería como que manchar demasiado el dibujo. Entonces cuando son radios muy pequeños, de 2, 3 milímetros de radio, entonces sí puedo llegar a omitir el trazado de la línea de eje, la continuación hasta el centro y demás. Pero todo esto que yo les estoy mencionando, chicos, les vuelvo a aclarar, está en la norma, está muy desarrollado, muy explicado, gran cantidad de ejemplos gráficos, tienen suficiente información, por eso les aconsejamos darle una miradita a la norma. Vamos a vamos a revisar otros conceptos que usualmente también se suelen equivocar. Recuerden que la idea es que vayan practicando esto para que de acá a unos 15 días presenten ya el ejercicio número 2, que va a ser el de acotado. No lo van a presentar la semana que viene, sino de acá a unos 15 días. Pero es importante que nos vayamos sacando todas las dudas
en relación a la cota. Vamos a razonar otro ejemplo. Miren, fíjense este ejemplo que está acá. A ver, ¿quién me puede decir de estos tres que están acá, cuáles estarían bien o cuáles estarían mal, o todos están mal, o todos están bien? No sé, ustedes me dicen. Todos están bien. Todos están bien, están bien. No, el del medio al menos no está bien. El del medio dice que no está bien. Recién veo la flecha, no, el del medio está mal. El del medio está mal. Wow. Vamos a ver, ¿quién más? ¿El de la derecha está bien? El primero también. No, el de la derecha está mal. El tercero no El está de la mal. izquierda le faltan los puntos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Empecemos. ¿Quiénes dicen que el primero está bien? Hay muchos que sostienen que este está bien. Yo digo que está bien, profe. Yo digo que está bien. Sí, profe, está bien ese. Bueno, acá hay varios que dicen que este está bien. Bueno, vamos al número 2. ¿Este está bien? No. ¿Hay alguien que opine lo contrario? No tengan miedo, chicos. La idea es que ustedes se saquen las dudas ahora. ¿Alguien cree que este está bien, está mal? ¿Qué le parece? Para mí está bien, porque reemplaza la flecha por el punto. Sí, para mí también. está bien. Bueno, No es que cuando está el punto par, hay dos flechas que tienen que estar apuntando hacia el punto. Bueno, hay un par, acá hay alguien que habla de que las flechas tienen que estar apuntando hacia el punto, algo de eso hay, pero hay un par que consideran que podría tener. ¿Y el tercero? Ese sí está bien. Ese también está bien. Este también está bien. Bien. Bueno, vamos a aclarar estas cuestiones que tienen que ver con la nota. El único que está bien es el primero. Los otros dos están mal. Y vamos a aclararlo para que quede claro para aquellos que tenían una idea, digamos, opuesta. ¿Por qué está mal el B? El B está mal porque si las flechas entran, y de hecho, ¿por qué está bien el A? Dice que si las flechas entran en los extremos de la línea de cota, entonces deben incluirse. Entonces, analicemos el caso A y el caso B, que son idénticos. ¿Por qué el A está bien y el B está mal? Porque fíjense, ¿cuál es el problemita en el caso A? El problemita en el caso A sería que las flechas de la cota 6, que deberían estar adentro, no me entran. Entonces, ¿qué es lo que hago para que no me quede, digamos, mal la cota 6? Agarro la flecha de la derecha de la cota 6 y la saco afuera. Agarro la flecha de la izquierda de la cota 6 y la saco afuera. Ahora, cuando saco afuera la de la derecha, se sobrepone o se encima con la de la cota 30. Cuando saco la de afuera, la de la izquierda, se sobrepone o se encima con la cota 25. Pero, cuando analizo la cota 30, en la cota 30 no tengo problema. La flecha va sin inconveniente a la izquierda y a la derecha. Cuando analizo la cota 25, no hay problema. La cota entra a la derecha y entra. Conclusión. Este está bien, porque lo que hicieron acá fue sacar las cotas sacar la flecha de la cota 6 y dejar la flecha de la cota 25 y 30. Lo que pasa es que aquí hay dos flechitas juntas y aquí hay dos flechitas juntas, pero están una encima de la otra. No hay ningún problema en hacerlo. De hecho, mientras se pueda hacer, se tiene que hacer. Acá está mal porque en realidad reemplazaron las dos flechas por un punto y las dos flechas por un punto, cuando en realidad no hacía falta, las flechas entran. Entonces, si las flechas entran, deben estar las flechas. Las flechas no se reemplazan por un punto cuando no entran. Y por otro lado, como alguien mencionó hace un instante, es como que al puntito lo deberían apuntar la flecha. Si debería haber una flecha apuntándolo al puntito y del otro lado otra flecha, y eso no se ve acá. Pero lo vamos a entender mejor cuando analicemos el caso C. En el caso C, veamos, vamos de izquierda a derecha. Yo voy de izquierda a derecha, la flecha del 6 no me entra, la saco al lado derecho, la saco al lado izquierdo, se sobreimpone con esta, pero esta se ve bien, fenómeno. No hay problema. Seguimos para adentro.
Ahora, quiero sacarla para el lado derecho, pero cuando la saco al lado derecho, se me mezcla con esta no me entra. Acá hay dos flechas que no entran, entonces las reemplazo por un punto. Acá había una flecha que no entraba y la otra sí. Acá hay dos que no entran. Entonces, ahí reemplazo a las dos flechitas por un punto. Sigo para allá. Quiero sacar para un lado, quiero sacar para el otro. No entran. Dos flechas que no entran, reemplazo por un punto. Sigo para acá. Cuando vengo acá, una de las flechas no entra, la del 6. Ahora, la del 17,67, ¿entraría? Sí, profe. Entonces, o pongo la del 17,67, o si no, agarro la flecha esta que tiene el 17 y la saco para afuera. ¿Para qué la saco para afuera? Para que cuando yo vea los puntitos, haya una flecha apuntándolo al puntito hacia la derecha y otra flecha apuntándolo al puntito hacia la izquierda. No las dos flechas para el lado derecho como están ahí. ¿Entienden? O hago una de las dos cosas. O agrego la flecha o a esta la saco afuera. Pero algo tengo que hacer porque tal como está, no va. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? Vi que alguien levantó la mano, pero no veo el chat. No sé, si alguien levantó una mano, pregunte. Profe, Sí, diga, en niña. la C, Sí. vio que están los 3 6. O sea que de los 3 puntos solo se puede poner solo los 2 que están en el medio y el otro que Pone los y el otro se tres, lo reemplaza pero con la flecha. mira. Acá tenés dos alternativas. O dejar los 3 puntitos, pero a esta flecha la sacás del lado de afuera para que apunte para este lado, para la izquierda. ¿Sí? O a este no lo pone y pone la flechita. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. ¿Se Y entendió, los otros 2 chicos? puntos se quedan. Sí, los otros dos se quedan porque no hay forma. No hay forma, o sea, no me da el espacio para poner la flecha en ningún lado, no hay forma. Sí o sí los tengo que reemplazar. Los dos del medio, sí o sí hay que reemplazarlo, eso no hay forma. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Y los puntos están normalizados o cómo lo podemos Sí, hacer? sí, los puntos también están normalizados. Todo eso está en la norma. ¿Sí? Todo eso está en la norma. Los puntitos son más o menos del mismo tamaño que la base de la flecha. Vieron que la base de la flecha tiene un tamaño, la base esta de la flecha. ¿Sí? Tiene un tamaño y es más o menos ese tamaño, del mismo grosor más o menos que la flechita, digamos. ¿Sí? Tiene que distinguirse, obviamente. ¿Quedó claro, chicos? Profe. Sí. Yo tengo una duda más que todo conceptual. Diga. ¿La punta de la flecha tiene Sí. que estar con la cota o no le tiene? ¿Tiene que haber un espacio ahí o tiene que estar unido? No te entiendo la pregunta, ¿vos sabés? La punta de Yo la creo flecha. que sí, Guille. Y a ver, comparto. Dale. Te corto ahí. Dale. Y comparto pantalla. Ahí borro acá. Entiendo lo que creo entender lo que me decís es que si yo tengo las dos líneas, si la flecha va así, ¿esto es la pregunta? ¿O si va así? Claro, así. Bueno, esto no. Digamos, la punta de la flecha tiene que coincidir con la línea auxiliar de cota. Tiene que tocarla. Bien, bien. Bueno. Gracias. Listo. Bueno, chicos. Bueno. Dejar de compartir. Ahí está. Listo. Bien, chicos. Con respecto a, como para terminar, así hacemos un poco de práctica, porque si no hablamos nosotros solos y ustedes se aburren.
Como para terminar con esto de el acotado en radio y ese tipo de cosas, le hago una aclaración más. Habrán visto que las líneas de cota, en el caso de los diámetros y en el caso de los radios, se ubican sobre líneas que están inclinadas. Muchos les queda la duda si la cifra va de un lado, va del otro, cuándo cambia del lugar, porque dijimos que se tenía que ver el documento, si eran horizontales arriba, si eran verticales a la izquierda, pero ¿qué pasa cuando están inclinadas? No son ni horizontales ni verticales. Bueno, en la norma, me voy a adelantar un poco, en la norma está este dibujito, ¿ven? ¿Qué es lo que me dice este dibujito? La orientación de la cota. Si ustedes ven la norma, ahí les va a decir dónde va, ¿ven? En las horizontales van para arriba, en las verticales van del lado izquierdo. Pero además la norma me dice cómo es que el número se ubica si está entre los 0 y los 90 grados, dónde va. Si está entre los 90 y los 180, ¿dónde va? Si está entre los 180 y los 270, ¿dónde va? Y si está entre los 270 y los 360, ¿dónde va? Este esquema lo tienen ustedes en la norma. Si ustedes consultan la norma, ahí se van a dar cuenta dónde tiene que ir la cifra de acuerdo a la inclinación de la línea, cómo está inclinada la línea. ¿Se entiende? Y ven que son coincidentes, porque este que está tiene más de 270 coincide con este. Este coincide con este coincide con este coincide con este. O sea, hay una lógica en cómo están ubicados, pero ese grafiquito ustedes lo tienen. O sea que en realidad no deberían tener problemas en leerlo de la norma. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a hacer una cosa.